¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Bienvenidas y bienvenidos a una sección que teníamos muchas ganas de hacer, que es de plata a oro. Dos recién ascendidos de segunda división a primera división. Uno es Las Palmas, luego hablaremos de Las Palmas. Y otro, por supuesto, el campeón, el Granada Club de Fútbol, que regresa a la máxima categoría. Y hoy tenemos a la primera dama en la historia del canal. Sí, sí, como lo oís, tenemos aquí a una granaína de pro que por el acento ya no puede negarlo, que es Puri Puerta, una gran compañera con la que coincidí en el máster de periodismo deportivo Villanueva, y qué bonito rememorar viejos tiempos con un ascenso. ¿Qué tal, Puri? Muy buenas, gracias por venir. Hola Miguel, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues imagino que muy contenta y todavía celebrándolo, porque aquí teníamos en los comentarios del directo de la segunda división, la última jornada, teníamos a un amigo del Granada, que era Pedro Romero Sánchez, y me decía, vivo al lado de los Cármenes. Y me decías tú, claro, es que no podría ir al partido porque no había entradas. Y me decía este hombre, es que durante toda la semana ves a gente con camisetas, con bufandas, ataviados con atuendo del Granada Club de Fútbol. Es una locura lo que se ha desatado en la ciudad. Sí, fue una locura lo que se desató. De hecho, las entradas para el partido contra el Leganés se pusieron a la venta el lunes por la mañana, si mal no recuerdo, a las 10 de la mañana, y para las 11 ya no quedaban entradas. Según estuve leyendo por Twitter, online o no hubo o se agotaron muy pronto, y allí en taquilla duraron con lo que un caramelo en la puerta del colegio, muy poco. Entonces seguramente Pedro no pudiera ir al estadio porque se quedaba sin entrada. Como te comentaba antes, Los Cármenes es un estadio muy pequeño, tiene capacidad para 19.300 y pico personas, no tiene esquinas como todos los estadios, pues tienen sus esquinas llenas de gradas. Pues no, Los Cármenes lo tiene vacío, entonces pues se nota muchísimo. La capacidad es muy pequeñito, es muy pequeñito. Bueno, hay que ir adaptando el estadio a la categoría en la que va a estar el equipo, que Puri, Y de imagino verdad, que ha sido una, aparte de una locura, una alegría y una sensación de alivio, porque el año pasado ese descenso con el penalti fallado por Jorge Molina fue traumático. Nadie nos esperábamos, tampoco los de fuera de Granada, que fuerais a bajar, y encima la persona que menos se merecía salir como protagonista de ese descenso fue Jorge Molina. Así que fantástico que volváis un año después. El efecto rebote. así es, el efecto rebote ha hecho su efecto y volvemos otra vez a la categoría de oro. El partido del año pasado lo vi en el estadio y me prometí que este año no iba al estadio a ver el desenlace de la liga. Y parece que ha ido mejor que el año pasado. Se sufrió mucho, Jorge Molina lo pasó fatal. Además, Jorge Molina este año, con la lesión tan grave que ha tenido, pues también le ha afectado el ver que el equipo estaba en segunda, que estaba lesionado, que no podía ayudar. Pero bueno, hemos vuelto y Jorge está muy contento y esperemos que juegue unos partiditos en primera y que no se nos vaya Jorge Molina. Eso es lo importante, que los viejos rockeros nunca mueran, como siempre decimos aquí en el pelotero del Antifaz. Y es que este año teníais plantillón, Puri, ya desde el principio había buen equipo, con el regreso también del hijo pródigo de Callejón, del motrileño, pero aparte de esto había mucha base de primera división, como Mirto Usuni, que ha sido el pichichi de la categoría de plata. Claro, todo esto sonaba muy bien, pero un equipo que desciende es que tiene problemas, y es que psicológicamente tampoco está bien, y ni siquiera duró la primera vuelta entera Aitor Caranca, el entrenador. Una de las claves pueda ser Paco López, el entrenador que ha devuelto al Granada a su sitio. ¿Qué sucede en este particular honor a Diego Martínez? Uno de los tres ascensos que has vivido es con Paco López, otro con Diego Martínez. Lo decíamos fuera de antena, has vivido tres ascensos de los 7 que tiene el equipo en total, y supongo que la gente está entusiasmada con Paco López. Sí, la verdad es que Paco López vino ahí, apareció y no había mucha esperanza, pero ha sido un revulsivo, ha sido totalmente un revulsivo y nos ha puesto donde merecíamos y esperemos que en primera continúe así de bien y sigamos en la gloria. Creo que no volveremos a llegar a la gloria en la que estuvimos como con Diego Martínez, que fuimos a Old Trafford, por eso creo que no lo vamos a volver a repetir. Pero bueno, con Paco López seguiremos viviendo momentos épicos, seguro. Tiempo al tiempo. Lo que sí que tienes que hacer es volver al estadio. No te puedes culpar por no ascender. Eso está muy mal, está muy mal. Hay que volver, ya en primera división. Volveremos, volveremos, volveremos. Si Dios quiere, con mi retoño que viene, con mi Miguel, como tú sabes, traigo un niño que se va a llamar Miguel,
Pues volver al estadio. Va a ser un granadinista campeón de segunda y con un ascenso bajo el brazo. Claro, eso te iba a decir, con un ascenso debajo del brazo, así que enhorabuena por partida doble, porque nos alegramos mucho de que te vaya bien y de que le vaya bien también al Granada. Claro, te asocio indistintamente con el equipo de fútbol, así que cuando le va mal, pues me da penilla, y cuando os va bien, pues me alegro bastante, porque sé que ahí tengo una buena compañera del máster, y que, bueno, con Paco López yo creo que os va a ir bien. Claro, lo de Diego Martínez es totalmente inesperado hasta para él, que llegara tan rápido a Europa, pero a mí Paco López me parece un entrenador de esos estilo Mendilibar, ahora que tan merecidamente está de moda el técnico de Zaldívar, pues me parece un entrenador al que difícilmente le van a dar una plantilla con muchas posibilidades, Paco López, pero allí donde va lo hace fenomenal, y oye, que llegó a semifinales de Copa con un Levante. O sea, ¿quién os dice a vosotros que no podéis soñar? Y sobre todo porque Uzuni es un delantero que ha demostrado que está para muchas cosas. Por ponerte un ejemplo, el Zamora es vuestro portero, es Raúl Fernández. Y luego también, no sé qué opinas de Weissman, porque yo, como vivo desde hace muchos años en Pucela, soy pucelano adoptivo, y tenéis un delantero del que todo el mundo aquí está pendiente. Tenemos también la Asociación Pucelano-Granaína, con Fran Sánchez, que está de director deportivo del Real Valladolid, y Sean Weissman, al que llamamos mi amigo Gaby y yo revivo por el Yom Kippur, porque cuando hay Yom Kippur no puede jugar. ¿Y qué opinas? ¿Has visto algún partido de Weissman? ¿Te parece un delantero interesante para la primera división? ¿Cómo lo ves? Me parece interesante para primera división. En segunda no nos ha dejado muchos momentos así de gloria, pero para primera lo veo interesante. Creo que la dupla Weissman y Uzuni en primera puede funcionar muy, muy, muy bien. Pero a ver, ¿qué pasa? Creo que Puede ser. Uzuni solo en primero le va a faltar, en primera le va a faltar algo, pero acompañado de Weissman, que creo que puede ir muy bien. Sí, se pueden complementar bien, porque Usuni es más de moverse, más que delantero centro nato. Es un jugador que está sorprendiendo porque ha tenido la capacidad de marcar muchos goles. Es verdad que de penalti algunos de ellos, sobre todo en el primer tramo, pero ahí estuvo poniendo la primera piedra en ese 2-0 contra el Club Deportivo Leganés. Y es que los Cármenes, hemos hablado de él, pero no hemos hablado de su fortaleza durante esta temporada. El único equipo que no ha perdido ni un solo partido en su estadio. Ahí ha radicado gran parte del ascenso. Un estadio invicto, que al principio de la liga decía la gente, joder, tío, es que el Granada va fuera de casa y pierde o empata. Y luego viene a su casa los Cármenes y es un auténtico fortín. Empezamos así y hemos terminado así. Luego ya fuera de casa le fueron cogiendo el ritmo, pero es que en casa han sido increíbles. En casa han sido increíbles. Nuestro Granada se ha defendido muy bien en su estadio. Sí, uno de los anteriores equipos que lo había hecho, no he comprobado si es el último, pero posiblemente sí, fue Osasuna, ahí con Yago Barrasate, que encadenó un montón de partidos invicto en segunda y en primera. Creo que también justo el año que asciende el Granada con Diego Martínez. Así que hay conexiones que podemos hilar, pero desde luego es fundamental tener una solidez en propio campo, y que los Cármenes apriete, porque esa afición, aunque no sea la que puede aglutinar a más espectadores, desde luego que ayuda a sumar puntos. Solo había que escuchar el otro día el ambiente caldeado, y por ejemplo, cómo sonaba el himno Puri en el partido contra Las Palmas, que te lo leí en Twitter, que lo retuiteaste también. Eso era una bomba. Sí, sonó como una bomba, fue increíble, fue increíble. La afición, la gente en la calle, todo fue espectacular. Se te ponía el vello de punta, se ponía el vello de punta. Alucinante. Tal cual, tal cual. Alucinante. Ya digo, muchos grandes registros en varios aspectos clave, como la fiabilidad defensiva, como tener un jugador que marca diferencias en cada área. Y después, por la mitad del terreno, claro, ahí había muchísimo donde elegir, y el chico que ha acabado siendo mi debilidad, que ya irás intuyendo por dónde voy, pues empezó la liga sin ser titular, con Caranca salía unos minutitos, marcó el primer gol contra el Albacete, pero dime cosas de Brian Zaragoza. Yo le llamo el ciudadano Brian, porque nació en Málaga, se apellida Zaragoza y la está rompiendo en el Granada, y me Sí, parece sí. un pepinazo y un descubrimiento de la temporada. Ha jugado en varios equipos de Málaga, en equipos potentes como el Tiro Pichón o el Conejito, y luego en Málaga nunca se ha interesado por él en ningún momento. Fue el Granada el que apostó por él
y en Granada, en el filial, en el primer equipo, la está rompiendo y así pues se va, y con su gol el otro día, Brian se nos queda en primera división. Es alucinante el potencial que tiene el chico y cómo lo dejaron perder en su ciudad natal, Es cuando que había pasado por clubes que eran, mm, no eran canteras, sino, no eran parte del filial del Málaga, sino que iban muchos los ojeadores a ver cómo funcionaban esos chicos. sí, son clubes míticos. Me hace mucha gracia los nombres de los clubes de Málaga y algún otro futbolista tipo. Sí, sí, son muy míticos los nombres de los equipos, son muy graciosos. Por Son muy ahí, graciosos. por Granada, que también hay arte, ¿qué nombres tenemos? ¿Alguno curioso o todavía estamos en ello? No cambia ahora mismo. No caigo ahora mismo en ninguno. Bueno, todo se andará. Hay que pensar algún nombre para que salgan futuros Brian Zaragoza de la ciudad de la Alhambra, porque Algún grupo particular, habrá que pensar. Porque desde luego Brian me recuerda, claro, también por el nombre, entonces es fácil asociar sus cualidades futbolísticas, pero por nombre y por posición al anterior Brian, que acaba de ganar la Europa League, que es Brian Hill, pero es que parece todavía más descarado y con más capacidad de gol. Fíjate que ha marcado en los 2 últimos partidos, no le quema la responsabilidad, metió un gol contra el Mirandés para ya dejaros tranquilos y metió otro golazo para sentenciar el partido contra el Leganés. Es decir, es un chico que tiene mucho desborde, pero que no está exento de gol, y esto es muy importante también para un jugador que está destinado a ser grande y que de momento ya está renovado por el Granada. Así que una de las mejores noticias aparte del ascenso. Ya está renovadísimo y cruzaremos los goles para que sea lo más parecido o superior a Brian Hill y siga marcando esos golazos tan decisivos para nuestro Granada, porque es verdad que contra el Mirandés marcó un golazo, a mí me gustó muchísimo, pero es que el del Getafe fue increíble, el del Leganés fue increíble, Sí, el sí. contra el Leganés fue increíble y ya lo dejó todo hecho para volver a la gloria. Nos quedamos todos con la boca abierta y bueno, hemos hablado de algún veterano de guerra como Jorge Molina, hemos hablado del niño maravilla de esta temporada y de por medio hay gente que acumula ya varios ascensos en el Granada Club de Fútbol. Por ejemplo, la figura más representativa, que es Puertas, el Antonio arquero, Puerta, que metió 2 goles correcto, en la penúltima jornada y que en la última no marcó, pero no hizo falta. Y también el director deportivo, Nico Rodríguez, es un hombre ascenso, especializado, así que estamos desgranando poco a poco todo lo que es necesario para formar un cóctel ganador en segunda división. así es, Antonio Puerta es un chaval que ha jugado la cantera muchísimos años en el Granada B, pues te diría que desde 2013, y lo conozco yo jugando en la cantera del B. Y luego pues ha sido una pieza clave en el equipo en primera y en segunda división. En Mallorca estaba cuando ascendimos, en Eso es. 2019, y ahora vuelve a estar. Estuvo un año fuera, si mal no recuerdo, jugó en el Almería, no me acuerdo qué temporada fue, Miguel, tú seguro que lo sabes mejor que yo. Sí, sí. Pero Antonio Puerta siempre está ahí. Y es muy importante, una pieza clave, sabe muy bien manejarse en los Cármenes y esperemos que nos dure muchísimos años. Es Pues un granadinista, es un granadinista. ojalá, ojalá. Totalmente. Tampoco nació ahí en Granada, ¿no? Pero aún así es adoptivo. Es almeriense. Eso es Antonio almeriense. Puerta es almeriense. Antonio Puerta es de aquí al lado, pero que no Uno de es los nuestro. vuestros. Sí, sí. No es nuestro. Y ahora, bueno, ya para ir finalizando, que sé que tienes otros asuntos que hacer, quiero que me digas cómo has vivido a nivel personal, pues cada uno de los ascensos. Lo decimos, el Granada ha ascendido 7 veces a la máxima categoría. Ya hemos repasado así por encima, ya entraremos en detalle cuando vaya a comenzar la liga, las claves de este 7º ascenso, pero quiero que me describas imágenes de, por ejemplo, el ascenso de 2011, ¿tú cómo lo recuerdas? Para ir delimitando qué tiene de especial cada uno de estos últimos ascensos del equipo. Pues era la comunión de mi prima. Y la recuerdo perfectamente donde lo vi, con quién estaba, todo perfecto. Luego me fui a Granada a celebrar. Ese fue, ese fue épico porque es que volvíamos a primera después de 35 años. Ya te O digo. sea, yo no había conocido a la Granada en primera. Fue ¿No? muy bonito, yo no lo había conocido. Volvíamos después de 35 años. Entonces fue increíble poderlo vivir, disfrutar el partido, ver cómo venía Granada toda su trayectoria en segunda, con Ígalo que venía de segunda B a segunda. Fue impresionante esa temporada. Recuerdo ese partido como si fuera ayer, perfectamente. Y luego el de 2019 lo viví en el campo.
Anda. Lo viví en el campo. Dio la casualidad que mi amiga es de Mallorca y yo me fui de vacaciones a Mallorca y le dije a mis chicos, digo, voy a mirar contra quién juega el Mallorca ese fin de semana. Y lo miro y le digo, Fran, que juega contra el Granada. Digo, que puede ser un partido del ascenso. Ay, pues venga, vamos a ir. El partido era el sábado. Claro, el partido era el sábado. Nosotros llegábamos el domingo, pero ¿qué es lo que pasa? Que fallece Reyes. Me acuerdo. Al fallecer Reyes hay un cambio de última hora en todos los partidos de segunda y el partido se pasa al lunes. Entonces a mí ya me pilla en Mallorca. Compré las entradas rápidamente y nos fuimos a Somos. Si mal no recuerdo, empatamos, pero dependíamos del Albacete, que estaba jugando contra el Málaga, en Albacete. El partido terminó, nos fuimos todos abajo al césped a esperar, un silencio sepulcral, y ya cuando terminó el partido, pues los jugadores de Granada locos porque volvían a la gloria otra vez, volvían a primera división, y fue increíble poderlo vivir allí con ellos, porque además con la cosa del accidente de Reyes fueron muchas las personas que no pudieron ir al partido, tuvieron que regresar. Ellos fueron el sábado y el lunes por la mañana volvían a Granada. Entonces no estábamos tampoco tanta gente. Y fue muy, muy, muy bonito poderlo vivir allí. Y el del otro día pues lo viví con mi marido, no lo viví ya en el campo, ya lo viví fuera. Y también fue muy bonito por ver. No fue tan emocionante como los otros dos, porque nada más que llevamos un año en segunda, pero fue increíble volver a la gloria otra vez y decir, joder, otra vez estamos aquí. Y además un año en el que el Granada está en primera, en el que el Granada va a estar en primera, que el Granada de baloncesto va a estar en ACB otra vez. ¿Otra vez? Sí, este año otra vez continúa en ACB. Ha estado ahí, pero continúa. Entonces, como decir, joder, este año Granada es una ciudad de primera. Esto es maravilloso. Pues Esto es sí. maravilloso. Parece que los éxitos deportivos van de la mano muchas veces, porque Sí. en Canarias también, que vamos a hablar ahora con alguna del lugar, alguna lugareña, pues también el equipo de baloncesto va bien y justo el equipo de fútbol sube y leía el otro día algún tuit en el que hacían recopilación, pero bueno, eso ya para los canarios. Para ti, pues es cierto que me acuerdo de que el partido de 2019 no había sido en fin de semana, porque me acordé de ti como siempre que asciende el Granada y recuerdo que te escribí por WhatsApp, pero no era fin de. Y sí, me estaba dando cuenta sobre la marcha de que había sido por el tema del fallecimiento de Reyes, que en paz descanse, que andaba todavía por el Extremadura. Así que partidos y ascensos que tienen cada uno una historia propia y que están ligados a lo más profundo de nuestro ser, porque por eso el fútbol nos apasiona y por eso recordamos también años después momentos épicos que si fueran de otra índole, pues quizás ya se nos habrían olvidado. Así que nada, Puri, ha sido un placer que te hayas pasado por aquí. Ya sé que tienes otros compromisos. Enhorabuena al Granada y ha sido una gran representante, una gran primera dama en el canal. Espero haber dado la talla, ¿eh? Espero haber dado la talla. Por supuesto, como el Granada, una campeona como el Granada Club de Fútbol, que es el campeón de segunda división. Nada, si no quieres añadir algo que se me haya pasado a mí, pues te dejo a acudir a tus menesteres. Ya está todo dicho, lo has dicho tú todo súper bien, Miguel. Así que muchísimas gracias por contar conmigo, joven. Nada, muchas gracias a ti, porque si no, a ver de dónde sacamos una granadina con tanto arte. Hay mucha, tenlo por seguro. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Puri, un abrazo. Chao. Chao. Chao.